En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bueno, como decíamos en la presentación, una voz reconocida por todos los riocuartenses está con nosotros. Vamos a dialogar en primera persona. Mabel Batú, un gusto de saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo surgió? No, un gusto para mí estar con ustedes. No, por supuesto el nuestro. Siempre me gustaron este tipo de programas, toda mi trayectoria se cimentó en base a este tipo de programas, ¿no? Que es buscar el lado A de la gente, digo yo, ustedes dicen el B, pero es correcto, que es lo que somos en esencia. Bueno, y Mabel, ¿cómo llega a la radio? ¿Cómo llego a la radio? Bueno, yo llego a la radio en otra provincia, llego en la provincia de Santa Fe, en la radio de la Universidad Nacional del Litoral, que era la radio de amplitud modulada que mayor audiencia tenía en la ciudad de Santa Fe y también en la provincia. Y llego porque era estudiante en la Facultad de Derecho. No tenía 17 años aún, había ingresado a la Facultad de Derecho, había una cola larga, viste que Serrat dice, es caprichoso el azar. Bueno, yo no sé si existe el azar o las causalidades, había una cola muy larga en la Universidad Nacional del Litoral, donde también funcionaba la radio. Yo hice esa cola para guardarle el lugar a alguien. Un alguien que no apareció nunca y que cuando me tocó el turno, di mis datos. Presenté el carnet de universitaria, pero me fui a mi casa a sabiendas que no podía entrar porque la edad no me daba. Y entre los 164 quedamos 3 y quedé yo. Y tuve que enfrentar al jurado, que en ese momento estaba compuesto por un escritor que no sé si las nuevas generaciones la conocen, pero que era muy importante, Udiño Kiefer, el autor de Boquitas Pintadas, que me dijo, muy bien, señorita. A ver, si me dice en 5 minutos una improvisación, no lo olvidaré jamás, sobre las Islas Galápagos, veremos qué hacemos con usted. Y hablé sobre las Islas Galápagos, que no olvidaré jamás, y quedé como aspirante, pero sí con un lugar en la radio, en la conducción de la mañana, con una mujer que conducía Elsa Ramos, y así comenzó mi transitar en la historia de los medios. Y en la radio de Río Cuarto, que es donde todo el mundo te conoce, aquí en Río Cuarto, obviamente que el hecho de haber participado de varios medios te ha hecho conocida en distintos puntos, pero puntualmente en la ciudad y en el sur de Córdoba, ¿cuándo arrancaste? Arranqué con mi matrimonio. Me casé con un riocuartense, me vine a la ciudad de Río Cuarto y tenía 19 años cuando me inicié en el canal, por entonces, Imperio Televisión. De allí presenté una cinta, era la cinta en la que se presentaban en LB16 y bueno, fui convocada y no paré más. Bueno, y pasaron varios programas y todos de éxito, diríamos, y en diferentes horarios también. En diferentes horarios, sí. Al comienzo, debo decir que la radio, cuando yo llegué a LB16, era un tiempo en el que las mujeres hacían más programas infantiles o muy románticos, como por ejemplo Betty Catmani hacía un programa que era Thompson y Williams a la noche. Y no había programas periodísticos y yo venía con una impronta periodística y algunos de la vieja saga, digamos, ¿no? Empecé con Vivencias, que era un programa que ya hacía en Radio Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, y con el primer programa de contenido que hice acá, que fue Alas del Tiempo. Un programa a la tarde de la radio que convocaba los sábados, traía artistas del rock nacional y también artistas internacionales como Julio Iglesias, como Nicola Di Bari, Alberto Cortés y todo el grupo del rock nacional
que eran traídos por Alas del Tiempo. Ese fue el primer programa con contenido que hice en la ciudad de Río Cuarto junto a Víctor Rapetti. Bueno, después fueron otros, inclusive la mañana, ahí pudiste desplegar más la parte periodística, digamos. Claro. ¿Eso fue en la FM? Sí. ¿Hubo algo en AM con Nicolás? No, también estaba, hubo varios programas. Artesanos de la Vida fue la primera incursión a la mañana de la radio que hice en el EB16 con una compañía muy particular que fue la de Ana Solá. Ana Solá acababa de llegar de Buenos Aires y bueno, juntas salíamos muy tempranito a la mañana con un grabador a tomar las voces de la gente en la calle y preguntarles qué les parecía un tema determinado, ¿no? Y a partir de eso, por ejemplo, recuerdo la capa de ozono. ¿Sabe usted qué es la capa de ozono? Y la gente nos decía, bueno, es una capa de aluminio, es una capa de piel muy cotizada. Eran los comienzos, pero la historia era que todo el mundo quería contestar. Esto ocurrió a Artesanos de la Vida allá por los 80, cuando se abría las voces de la gente en los medios de comunicación, un poco a instancias de lo que había sido la primavera radiofónica en España. Y bueno, por ese programa pasaron importantísimas figuras y también las voces de la gente anónima que llamaba y contaba, por ejemplo, que había sido abusada cuando era chico, que se había enamorado por primera vez de alguien al que no le había podido confesar nunca su amor, distintas historias de vida, que buscaba adoptar y entendía que ser madre del corazón era distinto a que ser madre de la panza. Bueno, fue una temática muy fuerte la que tuvo Artesanos de la Vida a la mañana, creo yo, el primer programa periodístico fuerte que hice en el aire de la radio. Hiciste de todo en la radio, digamos. ¿Te quedó algo pendiente, algo que te hubiese gustado y que por distintas situaciones o circunstancias no se dio? Sé que hice muchas cosas en la radio. Hice coberturas de guerra, como fue la cobertura de Irak, estando en el lugar justo y exacto donde se llevaba adelante la guerra química y en pleno armisticio con Irán, a poquitos meses que se desencadenara la llamada Guerra del Golfo. Estuve en Cuba recorriendo lugares de lo más desconocidos. Tuve el privilegio de estar con personas muy pero muy importantes en el mundo de las letras, de entrevistar a Jorge Luis Borges, a Juan Filloy, con el que desayuné a solas el día que él cumplía 100 años. Lo entrevisté a García Márquez. Hay un honor a Raúl Alfonsín, que para mí fue algo muy importante también. No sé si me han quedado cosas pendientes. Tal vez lo que me haya quedado, no pendiente, sino algo que me gusta, que me parece hermoso hacer, es los fragmentos literarios constatados con la vida cotidiana y la música acorde. De todas maneras, puede ser un pendiente, pero lo podés concretar porque estás todavía vinculada a la radio, digamos, no con un programa diario o semanal, pero sí con una participación activa, es decir, que seguís vinculada también a los oyentes, que me imagino a lo largo del tiempo te han acompañado mucho. Yo creo que el tema de la compañía con los oyentes es lo fundamental cuando uno hace comunicación y sobre todo comunicación radial. No sé ustedes qué sienten o qué piensan, ¿no? Pero personalmente, cuando digo algo que el otro no lo recepta, lo siento. Es como una cuestión de empatía, como se usa tanto esta palabra ahora,
que se da en la comunicación oral, sobre todo, cuando el otro que está del otro lado, más allá que ahora hay un montón de plataformas que te ven, antes te tenían que imaginar y conforme tu voz le daban una forma, los oyentes son el motor de toda comunicación. Y en radio, me parece que si no entendemos que el que está del otro lado mayoritariamente todavía sigue siendo aquel que escucha, nos distanciamos del oyente. Hablaste de las nuevas tecnologías. ¿La radio cambió a partir de las nuevas tecnologías? Sí, claro que cambió. Hubo todo un tiempo donde se planteaba que la radio prácticamente iba a desaparecer, porque con la irrupción de la imagen, la radio ya no iba a tener lugar. Y la radio se reacomodó, buscó sus nuevos espacios, sigue teniendo, insisto, la comunicación verbal y la comunicación oral como su fundamento principal, pero a través de las distintas plataformas llega de muchísimos modos. Ya no es enciendo la radio, pongo el aparato, sino después lo escucho y bueno, a través de todas las plataformas que ya conocemos, ¿no? Creo que cambió. El cambio de la radio en diversas plataformas me parece algo acorde al cambio de los tiempos y al avance de la tecnología. Lo que me parece no debería cambiar, es el contenido de la radio. La radio tiene un contenido, o tuvo en su formación inicial, un contenido de formación, de compañía, fundamentalmente de compañía, un contenido informativo, que lo sigue teniendo, de instantaneidad, pero esa compañía y ese poder educar también a través del medio es algo que me parece no debería perderse en pos de igualarnos a otras formas de comunicación. Estamos de la pausa en este programa hoy con la presencia de Mabel Batú. Mabel, había quedado pendiente una pregunta. ¿Cómo te ves de acá a 10 años? Yo tengo una pregunta pendiente. ¿Tengo que mirar allá o tengo que enfocar al micrófono en las nuevas plataformas? ¿Cómo me veo dentro de 10 años? Vos sabés que para mí la cuestión del tiempo es toda una cuestión. El tiempo o se ha acelerado o es mi percepción de la aceleración, pero fundamentalmente y después de la pandemia, he sentido que los días pasan más rápido, que los años se cruzan de un modo más vertiginoso y la verdad que no tengo pronóstico para dentro de 10 años. Tampoco adhiero a esta nueva corriente que dice ayer no existió, mañana tampoco, viví solamente el hoy. No. Está todo enlazado para mí, ¿no? Pero no tengo pronóstico dentro de 10 años. Ojalá siga manteniendo la posibilidad de comunicarme, que creo que es la mayor pasión que me abarca. ¿Te costó mucho en Río Cuarto insertarte, ganar espacio en los medios por ser mujer o no tuviste problema? ¿No fue, digamos, un condicionante el género? Río Cuarto tenía particularidades. Cuando yo empecé a trabajar en los medios, como te dije hace algunos minutos, las mujeres tenían un rol acotado a determinado tipo de programas, ¿no? Recreo infantil era como lo más. O ser un coequiper de un programa conducido por un varón y que la mujer daba la hora, la temperatura y ayudaba en las publicidades. Yo mentiría si dijera que me fue fácil. Digo que se fue dando en el transcurso de lo que yo estaba acostumbrada ya a hacer.
venía de una ciudad que, vaya a saber por qué cuestiones, la conducción de la mañana la tenía una mujer. Vaya Claro. uno a saber por qué. Sí, sí. Pero tal vez eso hizo que lo sintiera como algo natural que debía hacerlo, pero no fue fácil, no, para nada. ¿Y cómo te resultó el trabajo, formar tu familia? Porque bueno, no solo te casaste, sino tuviste tus hijos, y a veces para la mujer, sobre todo hace unos años, bueno, la mayor parte de las tareas recaían en la mujer. ¿Cómo hiciste y cómo se te dio en tu caso particular? Y sí, bueno, tuve un compañero con quien dividíamos las tareas de cuidado de nuestros hijos, pero en más de una oportunidad, y cuando la radio todavía era LB16 en la calle Rivadavia 180, donde después estuvo el diario Puntal, a mí me tocaban horarios, vos decías, sí, fue fácil, no fue fácil. Y incluso yo hacía turnos, por ejemplo, de 0 a 6 de la mañana y volvía a entrar a las 2 de la tarde hasta las 4 y después de las 6 hasta las 7. Cosas que hoy uno lo piensa y dice, ¿cómo era esto antes, no? No se trabajaba 6 horas, sino 8 horas, y esos horarios iban variando y tenías que pagar el derecho de piso. Tenías que pagar el llamado derecho de piso. Y muchas veces en la cabina de LB16 de Rivadavia 180 yo iba con mi hijo más chiquito, que era Juan Manuel bebé, le ponía algo en el piso y Juan Manuel dormía allí cuando no nos coincidían los horarios con mi marido. No fue fácil tampoco, pero también había una cultura, creo, del que proveníamos las mujeres, con madres que habían sido muy trabajadoras también, a lo mejor en otros ámbitos, no en desarrollos profesionales, pero sí en el ámbito, yo vengo del campo, en el cual el trabajo era como que se multiplicaba, pesaba, pero formaba parte de nuestras obligaciones naturales. Bueno, y la otra pasión... No sé si está la Sí, respuesta. Perfecto. Y la otra pasión tuya tiene que ver con la abogacía. ¿Y cómo surgió, digamos? Porque estuviste en Santa Fe, pero después viniste a Río Cuarto. Claro. Creo que dejaste la carrera, se retomó. Sí, yo ingresé a estudiar abogacía antes de empezar a trabajar en la radio. Y bueno, hice bastante de la carrera en 2 años. Mientras trabajaba en LT10 me casé y me vine a vivir acá. Dejé durante unos años y después retomé, terminé la carrera de locutora nacional primero. Rendí en Córdoba, rendí en Buenos Aires, por entonces teníamos que cursar en el ISER y era nuestro profesor Badía Padre. Y había que estudiar idiomas y saber alemán, francés, italiano y otras tantas cuestiones. Eran muchas materias y eran 4 años. Después de terminar esa carrera, retomé mi asignatura pendiente, que era la abogacía, algo que nos atraviesa a muchos de mi familia. Mi hermana ha sido una destacada docente de la Facultad de Derecho. Mi hermano inició la carrera en eso. Bueno, tengo sobrinos, hay un montón. Mi hija más chica es abogada. Es como una asignatura que atraviesa a varios de nuestra familia. La dejé, la retomé libre y terminé mi carrera en la Universidad Nacional del Litoral, trabajando en la radio, teniendo ya 2 hijos y cursando los viernes, sábados. Llegaba los domingos a las 4 de la mañana de regreso de Santa Fe, las materias que eran obligatorias cursarlas, e ingresaba a trabajar a las 5 por entonces a la FM Ranquel, y así, bueno, los años de cursado. Pero bueno, la terminé y después terminé 2 posgrados también en Derecho, uno en Derecho Parlamentario
Y en el otro, el que rige un poco los destinos jurídicos, que es la especialidad en Derecho de Familia. Volviendo un poco al tema de la radio, ¿cuál es el horario que más te gusta para hacer un programa de radio? ¿La mañana, la tarde, la noche? 2 horarios, la mañana y la tardecita. Cuando la gente empieza la actividad y cuando la gente va despidiéndose de las actividades. 2 diferentes, digamos, dos radios distintas, porque es con otro ritmo, digamos. Con otro ritmo, sí. La mañana con un ritmo más informativo y la tarde con un ritmo más, la tardecita, con un ritmo más coloquial. Uh-huh. Hace un rato contabas o dabas cuenta de algunas de las entrevistas más importantes que tuviste, digamos, en tu carrera profesional. ¿Cuál es la más especial de todas? La que vos decís, bueno, qué gusto que me di al poder entrevistar a esta persona, digamos. La que más atesorás, por llamarlo de alguna forma. 2. Fueron muchas, ¿no? Fueron muchas que atesoro. 3. No está cumpliendo con la consigna. El podio, bueno. El podio Mabel Fax. Rápidamente. El podio, ahí está. Jorge Luis Borges, sí. En el Gran Hotel de Río Cuarto, allí frente a la plaza, con un conocido periodista de entonces, Amadeo Fiori. Rápidamente fuimos, Amadeo me dijo, nos espera Borges en el hotel, y yo le dije, espera que me voy a pintar los labios. Y Amadeo me dijo, no te va a ver. Siempre me acuerdo de eso. Bueno, una charla maravillosa con Borges. Un desayuno inolvidable con don Juan Filloy a solas, como dije, el día que él cumplía 100 años. Donde Filloy se puso a llorar mientras recordaba a su querida Paulina. Y me dedicó un libro que él a su vez había escrito por Paulina, su gran amor, y me contó su historia de amor de Paulina. Mientras lo reporteaba me di cuenta que no estaba grabando. Bueno. Y de los nervios no podía accionar, le pedí disculpas, me tomé un taxi, fui al centro, compré en Córdoba, compré un grabador, lo puse y volví a grabar de nuevo. Después me di cuenta que en realidad no era que no anduviera el grabador, sino que había tocado mal el pestillo. Bueno, ese fue un reportaje inolvidable por las cosas que me contó don Juan. Y el otro, porque fue poco tiempo después, había apenitas, muy poquitito después de fallecer mi papá, alguien que yo le dije que era el hermano gemelo no reconocido de mi padre, idéntico físicamente, que fue un desayuno con Raúl Alfonsín. Bueno. Vamos a ir a la última pregunta. A la última pregunta, que también es común a todos los entrevistados que pasan. Bueno, obviamente Mabel, conocida locutora, periodista, pero también abogada. ¿Qué hubieses hecho si no hubieses ejercido esas profesiones u oficios? ¿Qué otra cosa te hubiese gustado hacer en tu vida si no hubieses elegido esto? Obviamente. Sí, lo que más me hubiera gustado en la vida, viajar. ¿Un agente de viajes? ¿O una guía? No. Viajar para disfrutar. Viajar para disfrutar, viajar y conocer, hablar con la gente. En mi casa siempre me dicen, no, ya sé, con el taxista te contó una historia. No, ya. Creo que viajar y conocer. Creo que todavía da tiempo, digamos. Sí, y cuando puedo lo hago. Bueno, ha sido un gusto para nosotros poder tener en primera persona, conocer el lado B de Mabel Batú, o Mabel Sánchez. El lado A para ella. Sí, bueno. No, está bien lo del lado B y el lado A. De última, parafraseando a Serrat, creo que en el aire, en el texto, en lo que uno hace en la vida, siempre la madera que está detrás se trasluce siempre. De algún modo el A y el B se juntan, ¿no? Muchas gracias, Mabel. Gracias a ustedes.